El Antiguo Testamento está lleno de profecías que indicaban cómo iba a ser el ministerio de Jesús. Y Jesús vino a darles cumplimiento. Esto es lo que vamos a estudiar en este capítulo en Comunidad en Estudio. Bienvenidos. Muy bienvenidos a Comunidad en Estudio. Estamos felices de poder nuevamente compartir este estudio, poder incentivar el estudio también de la palabra de Dios. Así que gracias por escucharnos, gracias por hacernos parte. Estoy aquí nuevamente con Cristian. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Dani? Una alegría siempre estar acá. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios bien. Contento de poder estudiar esta lección de esta semana, donde el autor de la lección hace la relación del Evangelio de Juan con el Antiguo Testamento, ¿no? Y esa conexión del ministerio de Jesús, ¿no? Como tú decías en la introducción. Así que contento de estar haciendo este repaso juntos. Sí, es interesante, ¿no? Es interesante el estudio de las profecías. A algunos les apasiona estudiar las profecías, ¿no? Pero es interesante cómo cuando analizamos la historia de Jesús es como que estudiamos las profecías desde el futuro hacia el pasado, ¿no? Y vemos cómo en Jesús, que es el cumplimiento, se pudieron cumplir, ¿no? Valga la redundancia ahí, las profecías del Antiguo Testamento en su vida. A algunos les gusta mucho ahora apuntar las profecías hacia el futuro, ¿no? Cuando hablamos de profecías muchas veces pensamos en el futuro, la escatología, ¿no? Uh-huh. Que tiene por motivo de estudio el futuro, el apocalipsis, el fin de los tiempos. Pero hoy vamos también a hablar de algunas profecías, pero que ya tuvieron su cumplimiento en Jesús. Y eso es apasionante, saber de que la Biblia está escrita, que la Biblia es una biblioteca, ¿no? Tiene un montón de libros que se escribieron en un montón de años, pero algo que me llama mucho la atención siempre ha sido esto de cómo las profecías de la Biblia tuvieron su cumplimiento habiéndose escrito mucho tiempo antes, ¿no? Entonces vamos a leer un texto aquí que está en Juan 5:36 que dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, dice. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Es interesante que Jesús hacía lo que hacía por una razón, ¿no? Juan te presenta a Jesús obrando distintos milagros, pero la razón de presentar los milagros no era el milagro en sí, porque de hecho habían varios incluso que venían de otros espíritus que hacían milagros, ¿no? Entonces el milagro en sí no era la prueba irrefutable de que Jesús era el Mesías, porque como dije, ¿no? Habían otras personas que se levantaban y quizás muchas veces enviados de Satanás o en nombre de él hacían también estas obras, milagros. Ahora, el por qué hacía estos milagros y cómo estos milagros también, las obras que Jesús hacía, apuntaban a darle cumplimiento a muchas cosas del Antiguo Testamento. Esa era una prueba irrefutable de Jesús como Mesías. O sea, Jesús constantemente llamaba a los líderes religiosos a mirar las obras que él hacía, y esas obras, él mismo decía, que daban testimonio de él. Entonces, ¿cómo podemos entender un poquito este texto principal, ¿no? Y cómo podemos ver y visualizar a Jesús haciendo lo que hacía para cumplir las profecías del Antiguo Testamento? Bueno, cuando pensamos en el título propiamente de la lección de esta semana, que es esto que tú dices, ¿no? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, es decir, Jesús tenía que darle validez, no porque él lo necesitara, ¿no? Porque si vamos a todo lo que él hacía, los milagros, las sanidades, las resurrecciones, lo que él predicaba, cómo él predicaba, ¿no? Esto daba el fundamento de su ministerio, ¿no? Y el hecho de que él se presentara como el Mesías. Ahora, esto era en beneficio de aquellos que estaban allí, ¿no? Escuchando, y podríamos decir para beneficio nuestro también, es decir, en creer que verdaderamente cuando el profeta Isaías habló del Mesías, cuando Jeremías habló del Mesías, cuando Daniel habló del Mesías, cuando Moisés ya en todo lo que el pueblo de Israel hacía allí en el santuario estaba prefigurando lo que Jesucristo iba a hacer.
esto da el fundamento de que el que vino era el cumplimiento de aquello, ¿no? Y ese fue el gran problema de los líderes religiosos de ese tiempo. No creer que el que estaba ahí entre ellos era el cumplimiento de aquello que había sido anunciado a sus padres o a sus generaciones anteriores. Sí, correcto. Entonces, ahora Jesucristo viene a hacer el cumplimiento de esto. Y entonces lo demuestra, como tú dices, en lo que él decía, en lo que él enseñaba, en lo que él predicaba, en cada cosa, cada detalle de la vida de Jesús estaba anunciado, ¿no? Cuando decía la gente, este Jesús vino de Nazaret, no, pero las profecías dicen que el Mesías iba a nacer en Belén, ¿no? Fíjense, aún esas cosas que pareciera como que hay un error o pareciera como que los padres de Jesús tienen que salir por cuestión de un censo y dirigirse hacia Belén, ¿no? Para censarse, para registrarse allí. Y Jesús nace ahí, donde no era su lugar de residencia, claro, de los padres. Hubiera, ¿no?, nacido en podría condiciones decir, naturales. Uy, ¿no? Nació por casualidad. Claro. Nació porque se apresuró el embarazo, digamos, se aceleró porque María estaba viajando y entonces por la incomodidad del viaje nació ahí en el camino, ¿no? Podríamos decir al costado de la carretera, ¿no? No, aún ese detalle que pareciera a los ojos humanos como un error de cálculo, claro, pues yo estoy seguro que María no es que calculaba decir, bueno, nos vamos para que nazca ya. Sí. No, es como que podríamos pensar un error de cálculo. Aún ese detalle estaba cronometrado en la cronología de Dios, sí, ¿no? Entonces eso es lo lindo e importante de conocer las profecías del Antiguo Testamento, porque cada cosa nos anunciaba o le anunciaba al pueblo de Israel, le anunciaba el hecho de quién sería el Mesías. Sí. Claro. ¿Sabes que me hiciste acordarme de algo que yo leí hace un tiempo y quiero saber tu opinión? Aquí voy a lanzar una buena. Jesús en varias ocasiones cumplió la profecía como inconscientemente. O sea, por ejemplo, eso de que haya nacido en Belén simplemente fue un hecho que nació allí. Obviamente Dios guió todo, o sea, el hecho de que haya nacido ahí porque estaba escrito. Pero ahí Jesús conscientemente encarnado no estaba, o sea, simplemente nació, ¿no? Y nació como un ser humano, o sea, el misterio de la encarnación. Pero ahora, cuando él llegó a un cierto punto, veo una dinámica en el Evangelio que es Jesús conscientemente cumpliendo la profecía, ¿no? Cuando hay muchas expresiones como, y para cumplir lo que estaba escrito fue y pidió ser bautizado, y para cumplir se paró y leyó la profecía, y hoy se ha cumplido esto aquí, ¿no? Entonces en muchas ocasiones vemos a Jesús, y ahí es un misterio, obviamente uno no tan finito no puede entrar en la mente de Jesús, pero ese Jesús que creemos que era 100% humano, pero también 100% divino, de alguna manera conscientemente él leía la profecía en algún momento, tuvo que creer así como de la parte humana. O sea, esto no es que fue caminando y se iba cumpliendo sin que él quisiera cumplir la profecía. Él leyó y cumplió conscientemente lo que estaba escrito, y él incluso citó el cumplimiento que le hacía en sus obras a la gente. Decía, oye, vean mis obras y van a ver que soy el Mesías. Entonces, el otro día leí algo así que nosotros muchas veces, cuando el Apocalipsis, por ejemplo, nos dice y para cumplir las palabras de esta profecía, o guardar las palabras, nosotros también podemos tener esa misma dinámica de Jesús. Por ejemplo, al estudiar la profecía, nosotros es como que simplemente van a pasar ciertos hechos en la historia, y como que no tenemos parte. Pero, por ejemplo, hay una profecía que es que va a ser predicado el Evangelio del mundo, el Evangelio eterno a todo el mundo, ¿no? Y yo leo eso, y cómo yo puedo también, así como Jesús, cumplir mi parte para decir esta profecía se va a cumplir y yo voy a hacer mi parte, y yo leo esta profecía y yo me voy a esforzar para que esto se cumpla en mi generación. Claro. Entonces, ¿cómo tú lo ves así, esa dinámica de Jesús cumpliendo la profecía? ¿Será que simplemente era como que inconscientemente era un guión ya marcado, divino, o él de alguna manera tuvo que creer también y cumplir la profecía a conciencia, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que están las dos cosas, ¿no? El guión existía,
desde antes de la fundación del mundo ya existía el plan de salvación. Cada detalle, si uno se pone a pensar en cada detalle, los tiempos y todo están predichos. Todo. Claro. Uh-huh. La profecía de las 70 semanas, por ejemplo, Claro. de Daniel, está predicho el tiempo exacto, el lugar del nacimiento de Jesús, lo que iba a pasar, lo que iba a pasar durante el ministerio de Jesús, el bautismo, los milagros, dónde iba a nacer, quién iba a ser el que lo iba a entregar. O sea, cuando leemos ahí Salmo 41 dice el que come conmigo el pan. O sea, todo, absolutamente todo. Cuando uno se pone a conocer la profecía en profundidad, nos damos cuenta que no quedó nada al azar, nada. Claro. Uh-huh. Y tú te vas dando cuenta y todos los... Elizabeth Talbot dice, cuando uno va conectando los puntos, ¿no? Me encanta esa expresión que ella usa en sus libros de conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todas las historias del Antiguo Testamento, ninguna está por casualidad. Claro. Daniel, estando en el foso de león, estaba prefigurando a Cristo. Claro. David estaba prefigurando a Jesús, Moisés prefiguraba a Jesús, Abraham, lo que Abraham hizo estaba prefigurando, todo, absolutamente todo prefiguraba lo que Jesucristo iba a hacer. Ahora, eso que tú planteas de que si Jesús tuvo que creer en esto, hay un pensamiento profundo, importante en esto, ¿no? Y yo voy a dar ahora mi opinión, que alguno puede estar de acuerdo o no. Imagínense a Jesucristo de niño, ¿no? Claro. María estaba convencida, porque el ángel se lo había anunciado, que Jesús, el niño que ella llevaba en el vientre, era el Hijo de Dios. Ella fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, como virgen, ¿no? Claro. Ahora, ella le empezó a enseñar a ese niño que él era el Hijo de Dios. Claro. Y él se fue criando con eso, ¿no? La Biblia no habla de esto, ¿no? Pero yo estoy seguro que en un momento él, en su niñez, él pasó a comprender verdaderamente que era el Hijo de Dios y que tenía el propósito de ser el Salvador del mundo. Yo digo en su temprana edad incluso, cuando ya tuvo conciencia plena. No creo, digamos, al tener 3 años, 4 años, que él haya entendido que era el Hijo de Dios. Claro. Porque era Dios hecho hombre y hecho un niño, ¿no? Claro. Entonces no es que, a ver, sería ilógico que nosotros pensemos, no, el bebé tenía 2 meses y ya sabía que era el Hijo de Dios. Claro. A ver, podría pasar. Por eso digo que es una discusión incluso que alguno podría argumentar en forma, y está bien, es respetable, sí. No estamos aquí tampoco abierto en ese sentido. No estamos tampoco, por eso digo lo que yo personalmente pienso, que alguno puede estar en desacuerdo en esto. Y no está mal que nosotros tengamos incluso ideas divergentes en cuanto a esto. Pero por lo menos sabemos que a los 12 años, cuando él es llevado al templo, él ya sabía, ¿por qué me buscan? Si estoy en los negocios de mi padre. O sea, él ya a los 12 años ya tenía plena conciencia de que era Dios, de que era el Hijo de Dios. Tenía seguridad y que el Padre lo había enviado, o que él había venido a este mundo con un propósito. Pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? A los 8 años, 7 años, cuando uno ya empieza a tener, digamos, un poco más de madurez. Claro. Pero una madre todo el tiempo diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, tú viniste a este mundo con un propósito, yo fui concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, decirle eso al niño Jesús, eso hizo que él esté completamente seguro de lo que realmente era y para qué había venido a esta tierra. Por eso esto de paso aquí nos da también, a los que somos padres, nos da la certeza de qué es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos y qué seguridad el hecho de que nosotros le podamos inculcar desde pequeños que son hijos de Dios. Claro. De que están en este mundo con un propósito, no solamente haber nacido y probar la suerte, ¿no? No, claro. Que nosotros podamos criar a nuestros hijos como esta madre crió a su hijo sabiendo que era el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Claro, y esa reafirmación creo que es tan importante, ¿no? Yo como papá igual lo pienso, o sea, lo que tú le dices a tu hijo
y lo que tú le repites a tu hijo lo va a asimilar de una manera profunda. ¿Sabes? Lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido porque yo pienso, a veces miramos a Jesús desde la perspectiva divina y está bien, o sea, hijo de Dios, alguien que tenía algo que quizás nunca vamos a poder alcanzar nosotros. Mirarlo como de esa perspectiva más allá, fuera de lo natural, el que camina sobre el agua y todo. Pero cuando tú lo miras la parte humana, que también, o sea, Jesús se vino a identificar con nosotros como un humano, ¿no? Cuando tú miras esa parte, tú te das cuenta que igual, por ejemplo, sí, Jesús sabía lo que iba a acontecer, leía la profecía, pero por ejemplo, él igual en un momento oró y dijo, si fuera posible otra forma, y que pase de mí esta copa, es lo que me gustaría, claro, ¿no? Pero que no fuera mi voluntad. Vemos la plena humanidad de Jesús enfrentando ese momento. Desnudándose completamente, diciendo, bueno, yo he leído esto, está más que claro que voy a tener que dar la vida, pero si hubiera otra manera y hablándole sinceramente al Padre, entonces creo yo que Jesús también tenía que aplicar fe en medio del miedo, de la ansiedad, del sufrimiento, de la duda muchas veces. Entonces creo yo que todo esto... De hecho, hay un estudio, creo que en una de las escuelas sabáticas pasadas, me recuerdo que estudiamos de las emociones de Jesús, ¿no? Y creo que ese es un tema muy interesante porque eso nos ayuda también a identificar y cómo nosotros también podemos cumplir, por ejemplo, en el tema de la profecía. También creer que estamos aquí con un propósito, ¿no? Creer que podemos cumplir lo que se dijo de la última generación y abrazarlo y llevarlo al cumplimiento. Creo yo que eso es súper interesante. Sabes que aquí en Juan 10:24, cuando estaba Jesús compartiendo ahí con los líderes religiosos y todo, dice, y dinos de frente que tú eres el Mesías, ¿no? Le decían, o sea, dinos. Ellos querían, más que saberlo, querían tener una razón como para ya juzgarlo. Querían escucharlo de su propia boca para decir, ahora sí te agarramos, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero Jesús, mira qué interesante cómo responde, dice, se lo he dicho y no creen, dice. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre testifican de mí. O sea, se los he dicho con mis obras, ¿no? Jesús quizás no se lo dijo explícitamente en esos momentos, era muy temprano y quizás hubiera ya desencadenado algo adelantado al tiempo, ¿no? Pero con las obras se lo dijo. Y yo creo que eso también es una lección para nosotros como cristianos, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos el proceso inverso. A veces decimos más con los labios que con las obras, ¿no? Sí. Y esperamos que con mi discurso la gente me crea, que con lo que yo digo. Pero aquí Jesús sabía que las obras hablaban mucho más que las palabras muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una lección para nosotros como cristianos. O sea, yo creo que también así como Jesús, está bien lo que hablamos y hablar y entregar el mensaje hablado, pero no sé, yo creo que las obras también hablan mucho, ¿no? Sí, el texto sigue diciendo ahí, vosotros no me creéis, ¿no? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. La relación entre aceptar y creer tiene que ver con cuánto nosotros nos identificamos con el maestro, ¿no? Cuán seguidores somos. Es difícil creer, es difícil creer algo, creer en la palabra de Dios si no tenemos una relación con Cristo. ¿Sí? Pues te puede parecer un libro antiguo, te puede parecer un libro sin sentido, te puede parecer un libro sin sabor, si no conoces al maestro del libro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que Jesús les transmitía aquí. Le decía, ustedes no creen porque no me conocen, porque ustedes no son mis ovejas, ustedes no son... ¿Qué me van a creer? Ustedes están buscando solamente algo para cuestionarme, para apedrearme, porque ustedes estamos como, podríamos decir hoy más aquí, ¿no? Como en otra sintonía, ¿no? Claro. Estamos en otro canal. Jesús estaba en un canal. En otra página web. En otra página web, más todavía, sí. Sintonía de radio, claro, canal y ahora... sí. Eso era lo que pasaba con ellos, ¿no? Sí, estaban en otro rumbo y Jesús les decía, no, mire, ustedes no lo aceptan a esto porque no son de mi pueblo, no son de mis ovejas. Tengo una pregunta igual, estoy lanzando preguntas ahí que la idea es poder dialogar y con ustedes también. A ellos les costó mucho creer en Jesús, a pesar de que había muchas profecías que apuntaban a ese Jesús que iba a dar la vida. De hecho, después vamos a ver algunas como en Zacarías y todo, que me llamaron mucho la atención de este estudio. Pero yo me acordaba que igual hay profecías, por ejemplo, que con vara de hierro, ¿no?
en algunos salmos que apuntan, que si tú la lees puede apuntar a como un Jesús, ese Jesús que esperaban ellos, como de utilizando la violencia y vara de hierro y va a gobernar. Entonces, ellos tenían esa interpretación y quizás estaba incluso basada en sus escritos, ¿no? En algunas partes de sus escritos. Entonces, ¿cómo poder...? La Biblia tiene autoridad, claro que sí, es lo que estamos hablando, pero ¿cómo hoy no caer en lo mismo? Porque no vaya a ser que nuestras interpretaciones de la profecía o nuestras cosas que nos gustan, ¿no? No sé, las mansiones que vamos a tener en los cielos y no sé, como que a veces ponemos nuestro deseo y como que nos tomamos de ciertas cosas de la profecía, ahora hablando de la profecía futura, de la escatología, y no vaya a ser que nos sorprenda nuevamente y que sea distinto. Y que no sea tan así. Y que no sea tan así. ¿Cómo lo ves tú? Hay digamos, la profecía, podríamos decir, no es cronológica en el sentido... había cosas que en la profecía del Antiguo Testamento se refería a Jesús, a la primera venida de Jesús, a la venida de Jesús en la tierra, y había otras que se referían a la segunda venida de Jesús. Cuando dice, por ejemplo, como tú dices, la vara de hierro y demás, tiene que ver con el juicio de Dios. Pero ese juicio es en la segunda venida, no es en la primera venida. Cuando ahora establecerá su reino y será un reino eterno, era en la segunda venida. Pero ellos aplicaban, o sea, no comprendían porque no permitían que el Espíritu Santo los guíe. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, una de las cosas que siempre decimos es, en esa cadena de interpretación está la revelación, por un lado, que es lo que el Espíritu Santo le entregaba al profeta a través de sueños, visiones, palabra oída o la misma experiencia de su vida. Hablamos de la iluminación, el Espíritu Santo ahora haciendo comprender lo que el Espíritu Santo le había revelado al profeta para que pudiera escribir conforme a eso. La inspiración, perdón, era eso. Y lo tercero es la iluminación que tiene que ver con nosotros. El mismo Espíritu Santo haciéndonos comprender lo que el Espíritu Santo le reveló al profeta allá y entonces. ¿Sí? Entonces establece ese puente de conexión que le llamamos el puente hermenéutico, ¿no? Es decir, entender lo que el Espíritu Santo o el profeta escribió allá y entonces, para aplicarlo en el aquí y ahora. ¿Sí? Que también necesitamos el Espíritu Santo. También necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no yo empiezo a interpretar las cosas conforme a lo que tú dices, conforme a mi cultura, conforme y muchas veces a las propias ideas que yo tengo. Porque a veces tenemos ideas preconcebidas. Claro. Y entonces queremos buscar en la Biblia, a ver qué dice la Biblia acá, esto es, porque yo me crié de pronto en un hogar estricto así, donde ahora quiero bajarle vara a todos los demás, entonces, esto acá dice, con vara de hierro, acá está, esta es la Biblia que a mí me gusta, esta es lo que a mí me gusta porque le da vara y garrote a todos los demás. Claro. Pero el Espíritu Santo te demuestra de pronto que el mensaje es otro, y es el Espíritu Santo iluminándonos para entender lo que el profeta escribió allá y entonces. Entonces, ahora trayendo eso aquí, decir, hay profecías para la primera venida de Jesús. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Isaías capítulo 53. ¿Cómo iba a ser la venida de Jesús? Como cordero fue llevado al matadero. Claro, ahí estaba claro, ¿no? O sea, un siervo, la primera venida de Jesús era el siervo sufriente. El siervo castigado, el siervo que iba a morir, esa era la primera venida de Jesús. Ahora, ellos aplicaban las profecías del Antiguo Testamento que estaban apuntando a la segunda venida, la aplicaban a la primera venida de Jesús. Claro. Pues ahora el Señor va a venir y va a establecer su reino. No, ese reino va a ser en la segunda venida. Entonces, entender eso, entender los tiempos de la profecía, la cronología de la profecía. Pero claro, a veces nosotros nos quedamos solamente con las fechas, con esto, que es importante, pero decir, ¿dónde? El autor de la lección menciona decir, ¿dónde está Jesús en cada uno de esos momentos? Y entonces, él en los días ahí, creo que son como martes, miércoles, creo. Miércoles y jueves. Nos muestra diferentes momentos donde en el Antiguo Testamento se mostraba a Jesús y lo que Jesús decía que la Biblia, la profecía del Antiguo Testamento decían de él. Claro.
Entonces entender eso está bien entender la fecha, perfecto, está buenísimo, a mí me encanta también, ¿no? Conocer eso. Pero si yo me quedo solamente en eso y pierdo la esencia de lo que me está mostrando cada una de esas fechas. Si yo entiendo a la perfección, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, pero no entiendo decir qué era lo que iba a pasar con el Mesías en cada momento. El bautismo, el inicio de su ministerio, la muerte de Jesús, todo eso. Yo puedo entender la fecha, los momentos. ¿Cuándo? Pero no el significado, ¿no? Profundo. Pero sí, centrar mi atención en Jesús. Claro. Que es lo más importante. Y a veces nos centramos más en lo otro. Desviamos. ¿No? Yo creo que al final cuando llega Jesús, ¿no? La palabra encarnada, yo creo que Él nos da cómo debería ser el filtro en el cual miramos todo. Porque si nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, de mi línea interpretativa, y lo dejamos como más abajo, nos vamos a desviar. Entonces yo creo que para estudiar profecía y cualquier tema en la Biblia, yo creo que necesitamos siempre pasarlo por Jesús, a través de Jesús, visualizarlo a Jesús. Yo creo que ese era el problema al final igual de los líderes religiosos, que aunque ellos tenían mucha letra, ¿no? Tenían incluso profecías que estaban en la Biblia y todo, Jesús les dice, ¿no? O sea, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero no quieren venir a mí para tener esa vida, ¿no? De hecho, ese es uno de los textos también que sale ahí en el estudio. Entonces yo creo que eso mismo corremos todo el riesgo, ¿no? De estudiar tanto, pero no querer ir a Jesús para que Él nos muestre, para que Él produzca eso que tiene que pasar, que es el tema de la iluminación, en donde nosotros podamos entender realmente lo esencial, ¿no? Lo que Jesús está diciendo ahí en ese texto es, ustedes escudriñan las Escrituras, Juan capítulo 5, versículo 39, pareciera como que es hasta podríamos decir como una especie de halago, ¿no? Que Jesús le está diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús pareciera como que le está diciendo un halago, pero en realidad les está diciendo, cuidado, porque a veces ustedes piensan que en las Escrituras tienen la vida eterna. Claro. Ese es el sentido de este texto. A veces nosotros pensamos que en la Biblia nosotros tenemos la vida eterna. En el conocimiento de la palabra tenemos la vida eterna. Pero en realidad Jesús le está diciendo, termina la frase allí diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis esa vida. Ahí. O sea, se quedan con las Escrituras. Si algo ellos tenían era el conocimiento perfecto de las Escrituras. ¿Sirve eso? Claro. Pero si no te dirigen tu atención a Jesús, te digo aquí, no sirve absolutamente de nada. Claro. No, pero ¿cómo no va a servirle la Biblia? Si la palabra de Dios no cumple esto que dice así el final del versículo 39, ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Es como leer cualquier libro. Si yo voy a la palabra de Dios, un autor decía, necesitamos ir nosotros a la palabra de Dios reseteando toda nuestra mente, ¿no? Sí. Así como reseteamos la computadora, el teléfono, en blanco, ¿no? Claro. Y así ir a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a veces con nuestros preconceptos, es decir, tratando de buscar, vamos esperando que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Y el Espíritu Santo nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar a Jesús. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Sí. Ustedes piensan que en las Escrituras encuentran la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes tienen que creer en mí. No solamente conformarse en ir a la Escritura. Y no creer solamente en mí, sino venir a mí, ¿no? Que tiene que ver con un acercamiento, con una acción, con un relacionamiento. Sí. Ese versículo sigue diciendo, y ahí está el tema de leer el Antiguo Testamento y encontrar a Jesús, porque dice, porque si creyeseis a Moisés, dice el 46, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dice. Qué interesante, o sea... Ahí está lo que tú estabas diciendo, o sea, podemos encontrar a Jesús en todo. Mira que Jesús está diciendo, de mí escribió Moisés, sin conocerme, pero estoy ahí, ¿no?
Entonces yo creo que eso es súper importante, o sea, poder leer las escrituras, la profecía, no perdiendo de vista a Jesús. Jesús es el protagonista, Jesús es el centro. No tiene que ver qué es lo que me va a decir a mí la Biblia, es qué es lo que va a decir de Jesús la Biblia, ¿no? Y cuando yo lo hago a él el protagonista, bueno, todo cambia, ¿no? Solamente quizás ya en los minutos que nos quedan, quizás leer algunos paralelismos ahí que hace especialmente el miércoles y el jueves en el estudio ahí lo incentivamos ahí a estudiar, ¿no? Está muy interesante este estudio. El martes y jueves. Sí. Sí. Martes y miércoles. Martes y miércoles. Tiene varios paralelismos ahí. Por ejemplo, no sé, Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está como incluso usaban el lenguaje del Antiguo Testamento y de alguna manera se hacía una conexión ahí y se cumplía lo que estaba escrito, ¿no? Lo primero que podemos decir es que ellos conocían a la perfección esto. Claro. Recordemos que gran parte del pueblo que escuchaba esto eran gente indocta, digamos, o sea, no sabían leer. No tenían acceso, de hecho, tampoco, no había una imprenta como ahora. Solamente ellos escuchaban, pero aprendían de memoria, porque dentro de las escuelas en ese tiempo se les enseñaba a memorizar. A lo mejor no sabían leer, pero memorizaban las cosas. La tenían en la conciencia. La tenían en la cabeza. Sí, ¿no? Lo mismo los textos que siguen. Juan capítulo 2 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no salgáis de la casa de mi padre, es casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y entonces dice, Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo prefiguraba y todo anunciaba lo que Jesús iba a hacer, ¿no? ¿Sabes qué texto ¿Sabes qué texto me encantó? El paralelismo que sale ahí en el día miércoles. Cuando compara Juan 19 con Zacarías. Por ejemplo, aquí dice Juan 19:37, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿no? Y Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y después en Zacarías 13:6, esta me encantó, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, hasta el tema de las heridas en sus manos, que lo vemos en el cumplimiento por la crucifixión, y como Tomás vimos la semana pasada que él le pidió tocar las heridas de las manos, ya estaba escrito en Zacarías, ¿no? Y cómo es interesante cómo lo pone. Un canto de Arauto del Rey, ¿no? De paso sí, en casa de mis hermanos, ¿no? Creo que eso es hermoso, o sea, cómo se escribió acerca de Jesús, cómo él cumple. Yo todavía no creo cómo hay mucha gente, y especialmente los judíos, ¿no? Que son ortodoxos, que tienen todo un bagaje de nacionalismo también, de los judíos ahí netamente que vienen desde ahí, desde ese momento. La mayoría de los judíos no creen en Jesús como el Mesías, ¿no? Excepto los judíos mesiánicos que han llegado a la comprensión de que Jesucristo es el cumplimiento mesiánico. Pero la gran mayoría de judíos no creen en Jesús como el Mesías. De hecho, yo tengo un tío que siendo adventista, él se cambió a judío, ¿no? Él descubrió raíces judías y cambió, y ahora ya no cree en Jesús como el Mesías y todo. A mí me provoca tristeza porque, o sea, habiendo tanta evidencia bíblica y en sus mismos escritos, porque ahora estamos yendo no al Nuevo Testamento, porque sé que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Pero cuando tú ves el Antiguo Testamento y lo comparas con los hechos en Jesús, te das cuenta que, o sea, está más que claro, ¿no? Sí, eso es lo que produce tristeza, ¿no? Y yendo un poquito al día jueves, cuando Jesús ahora les dice a sus discípulos allí a los seguidores, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 23, les dice,
Y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. No, perdón, estoy mal. 8:23. Sí. Yo lo tengo aquí, sí. Sí, léelo. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pensar en eso, en esa relación que Jesús está haciendo, mostrándole, entendamos el tiempo, ¿no? Porque cuando vamos al versículo anterior, el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ellos querían estar todo el tiempo con Jesús. Se habían como mal acostumbrado porque Jesús les daba absolutamente todo. Entonces ahora Jesús les viene anticipando y les dice, yo me voy a ir, ustedes no pueden venir conmigo, porque ustedes todavía son de abajo, yo soy de arriba, pero estableciendo la conexión de que desde abajo ellos podían llegar a estar arriba también con él, ¿no? Claro, a su debido momento, a su tiempo. Entonces, el hecho de lo que Jesús les está diciendo ahí, en el versículo 19, ya el versículo anterior, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, ¿no? Jesús está diciéndole, si ustedes quieren llegar allá arriba, desde abajo de donde están, en la condición que están, siendo mundanos, quieren llegar arriba, tienen que entrar en una relación diferente de conocimiento de Él, de conocimiento del Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Pensemos en esto, que hasta ese momento ellos tenían una mente donde cabía en la mente de ellos solamente un solo Dios, que era el Padre, nada más. Entonces ellos todo el tiempo, sin entender cuál era la relación, imagínense, como digo, ellos eran monoteístas solamente y pensaban que el único Dios era el Padre. Entonces, ya viendo a Jesucristo como hijo, Jesús les dice, miren que yo voy a enviarles un consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo. Es decir, como una cantidad de cosas se le iban revolviendo dentro de la cabeza. Ahora Él les está diciendo, si ustedes quieren llegar a donde está el Padre, tienen que conocerme a mí, y si me conocen a mí, van a conocer al Padre también. Si ustedes son de aquí abajo y quieren llegar allá arriba, tienen que entrar en esa relación cercana conmigo y con mi Padre. Y entonces les dice allí, ¿no? Este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombre, dice Isaías capítulo 29. Y entonces este mismo concepto es el concepto que Jesús les menciona después, cuando les dice así en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, ¿no? ¿De qué servía esa relación así si no había una estrechez en la relación con Jesucristo y con el Padre? ¿De qué servía que ellos enseñen solamente los mandamientos si no estaban mostrando el verdadero autor de esto? Claro. Por eso siempre hay una pugna, ¿no? Todo el tiempo entre Jesús enseñando y diciéndole, miren, ustedes tienen que... El mandamiento principal es amar al Padre y amar al prójimo. Pero ellos como que disociaban esto, ¿no? Decir, no, amar al prójimo, no, acá nosotros tenemos todas estas leyes, pero eso es amar al prójimo. Y como que separaban todo el tiempo, ¿no? Separaban, ¿qué es amar al Padre? ¿No? Tenemos que tener este mandamiento, pero disociaban, todo eso es amar al Padre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender ahora la palabra de Dios, los mandamientos, todo, como lo principal de todo es amar al Padre, y luego viene amar al Hijo. Y entonces cuando uno trata de enseñar esto, pareciera como que hay grupos de personas que dicen, no, ustedes están dejando de lado los mandamientos. No, nadie está dejando de lado los mandamientos. O sea, pueden cohabitar las dos cosas juntas, y eso es lo que Jesús quería transmitirles. Sí. No hay una disociación entre... Pareciera como que si uno dice, tienes que amar al Padre, parece que uno está echando por tierra los mandamientos. No, nadie está echando por tierra los mandamientos.
Si uno dice tienes que amar al prójimo, pareciera como que esta es una vida libertina. No, no es una vida libertina. Es decir, en la Escritura cohabitan las dos cosas. El amor al Padre, el amor al prójimo y la obediencia. El guardar los mandamientos, el tener una vida santa, el tener una vida pura. Eso se puede cohabitar. Claro. No hay una contradicción entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. Y eso era lo que Jesús quería transmitirles todo el tiempo a su pueblo y que no lo entendían y tampoco lo entendieron. Sí. Por eso lo llevaron a la muerte, por eso pensaron que él venía a ser un revolucionario de todas estas cosas y que estaba en contra de todas estas cosas, cuando Jesús claramente él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, los profetas, yo he venido para cumplir la ley. Claro. Yo he venido para cumplir, ¿qué ley? La ley que lo anunciaba él como el Mesías. Sí. ¿no? Que Dios nos libre, ¿no?, de estar enseñando mandamientos de hombres, que Dios nos libre también de esta actitud de enseñar y hablar con la boca, pero nuestro corazón pueda estar lejos de Él. Es interesante que lo que tú mencionas, cuando Jesús explicó esto, muchos creyeron en Él, dice 8:30. Que nosotros estemos en ese grupo de personas que visualizando, escuchando, contemplando a Jesús, podamos creer en Él de verdad. Pero podamos creer en Él no según nuestras ideas preconcebidas, sino que lo dejemos actuar como Él quiere actuar en nosotros. Que lo dejemos ser Dios, que Él sea Dios, y que podamos realmente leer la Biblia, las profecías, el Antiguo Testamento, todo, teniendo a Jesús como el protagonista. Porque cuando lo tenemos a Él como el protagonista, todo comienza a tomar su lugar. Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios te bendiga, un abrazo, bye bye. Chao, chao.